Listo. ¿Quién comienza? Si quieres, Alice, empieza. Ok, entonces para el video de esta semana, el tema que nos tocaba fue una lectura que hablaba un poco de las ensoñaciones y un poco esta como idea de cómo la casa de nuestra infancia es como nuestra casa de los sueños. Entonces comienza a explicar un poco de por qué esta casa de nuestra infancia comienza a adquirir como esas características como de ensoñación. Entonces, para mí lo primero que salió a resaltar es que genuinamente el sentimiento cuando uno piensa en infancia es un poco de melancolía. Entonces, cuando uno piensa en infancia y en la casa como materna, como que siempre es algo a lo que uno quiere volver. Y con ese siempre querer algo, como que se conecta directamente con lo que es un sueño, como que me sueño con esto en este tiempo. Eso por un lado. ¿Alguien quiere agregar algo mientras tanto? Y si quieres yo sigo y les quería leer como una cita que encontré que me gustó mucho de la lectura que dice, una casa onírica es una imagen que se vuelve en el recuerdo y en los sueños, una fuerza de protección. No es un simple marco en el que la memoria encuentra sus imágenes. En la casa que ha dejado de ser nos gusta vivir todavía porque en ella revivimos muchas veces sin darnos bien cuenta, una dinámica de confrontación. Nada, bueno, pues de ahí parto y no sé, como que mientras toda la lectura que yo leía de esta casa de ensueño, que es de más que todo cuando éramos pequeños, yo decía, yo nunca me he mudado en mi vida. Yo, donde yo vivo hoy es donde he vivido mis 24 años. Entonces, para mí fue muy interesante pensar en que literalmente hay gente que como que dice como, ay, esa vez de esa casa, cuando yo literalmente sigo recordando, pero sigo permaneciendo, ¿saben? Entonces, bueno, eso por una parte. Y lo otro es esto como también muy bello que hablaban de esta casa como esa fuerza de protección, tanto inclusive comenzaban a hablar en un punto que no entendí muy bien, pero era como de estas pesadillas, pero también esta protección que te traía como tal la casa y por eso es que podías soñar en la casa, porque te sentías que era como tu lugar seguro. Entonces, eso me parece muy bonito porque pues dado que también he vivido todo el tiempo en mi casa, nunca me he cambiado, yo siempre he sentido, de hecho, mi casa como ese lugar seguro, como ese lugar que me reconforta. Quiero decir dos cosas y la primera es como con lo que dijiste de, pues como esa seguridad que te trae la casa y es justo, pues justo abajito de lo que tú leíste en como dos capítulos que está como separado. Bueno, habla de justamente eso, como de la intimidad y como esto es la protección y que literalmente dice, apela naturalmente a las intimidades más grandes, primero en particular a la intimidad del regazo materno y luego del seno materno. Y es como, sí, desde uno, desde pequeño, como que esa conexión con la mamá y esa protección que uno siente con la mamá es como la misma conexión y interpretación que uno puede tener sobre la casa. Y la otra cosa que quería hablar era, se me perdió acá, ya acá está, sobre como la simbología que puede tener la misma casa a partir de los espacios que se generan, que es un poco a lo que hablamos como en el anterior video, que los espacios como tal pueden tener un significado específico dependiendo de la actividad que tenga, más allá de ser una sala, puede ser, por ejemplo, en mi caso, seguramente todos, no sé, me corregirán, pero hacíamos fortalezas con cobijas y con cosas en la sala, entonces la sala, si bien era una sala, para mí era mi castillo y mi mundo, entonces como que vuelve y juega otra vez con esa simbología de los espacios, en donde también dice que voy a leer directamente y dice que la casa tiene sus propios símbolos y se desarrolla toda la simbología que diferencia del sótano, por ejemplo, del desván, de la cocina, de los corredores, la leñera. Se descubriría la autonomía de los símbolos diferentes, se vería que la casa construye activamente sus valores, en donde pues vemos cómo vuelve y juega, como cada espacio vuelve y recoge sus valores y como sus características a partir de esta misma infancia, de esta como este sitio acogedor y pues también pensando en la anterior lectura, como que todo tiene un poco de relación y como esa armonía que tiene la casa. Sí, Sí, de, perdón. no, no, sí, sigue, yo De hablé. hecho, lo que habías dicho tú, Juanita, me parece muy interesante porque en mi caso es como todo lo opuesto. Yo me he mudado toda mi vida constantemente. De hecho, yo llegué hasta vivir como en hoteles, que es algo muy extraño. Eh, y justamente
leyendo, pues también pensaba que yo tal vez no cuento con un espacio así, ¿no? Como que yo no tengo una casa en la que haya sido mi casa de la infancia, porque también esa casa en la que me crié en Venezuela cuando era muy chiquito, pues ya no existe. Entonces, em, a veces siento que justamente como que vivo como en esa melancolía o en esos recuerdos constantemente y se los atribuyo a muchos espacios que no son la casa. Digamos, yo por mucho tiempo cuando chiquito dormía hasta mejor en aviones que en mi propia cama porque era como muy frecuente para mí como ir de un lado a otro porque mi familia está separada pues en muchas partes y muchas veces también en mi cuarto cuando vivía en Argentina me gustaba como hacer como si mi cuarto fuera como un avión, como justamente por eso, porque me hacía sentir como más cómodo y es muy extraño, pues porque no, es algo que no es normal, pero como que yo lo hacía mucho, ¿no? Como que en todas las casas y habitaciones en las que viví hacía mucho eso y cuando estoy, por ejemplo, en un hotel me siento un poquito en casa, cuando estoy en un avión también me siento un poquito en casa y es muy extraño porque pues no es como lo dice la lectura, es un poco distinto, entonces siento que pues me parece como interesante contrastarlo en ese sentido. Está súper Wow. interesante, además de que siento que muestra que igual tu lugar seguro, como es el lugar donde soñarías, es el lugar que en el que habitabas, ¿sabes? Como en el que más habitabas. Y con eso también quería venirlo a lo último que dijo Alejandra cuando hablaba de los valores. Voy a leer justo un poquito abajo que dice, el acto de habitar se cubre con valores inconscientes que el inconsciente no olvida. Entonces, ahí también me parece muy interesante eso, como anclado a la simbología, todo se comienza, como que el lugar comienza a tener valores, ¿saben? Como que comienza a plantearse, yo creo que como todos, como un mecanismo de interacción que viene con sí con valores, ¿saben? Yo siento que también como con las otras personas, con todo eso, con la misma casa, como, O no el sé, avión. sí, el avión, me recuerda a típico regaño de papás, bueno, esto va a sonar raro, pero como en cuando uno veía series que justo te estaban teniendo como relaciones y eran como, pero ¿por qué si es bajo mi casa? ¿Saben? Como que les afectaba mucho el tema que fuera como en el hogar por los valores que traía el hogar y como estos actos iban como en contra de eso. Entonces me parece muy interesante como ahora un lugar está lleno de esto, como de esta simbología y de estos valores. Yo creo ¿Verdad? Súper que interesante. Pero wow. sí, no, yo creo que es súper, yo creo que es súper interesante entrar a hablar de eso, de cómo las diferentes partes de la casa adquieren como, como diferentes valoraciones respecto a muchas cosas, y esas valoraciones vienen de lado como de lo que está bien o está mal, hacer o no hacer dentro de tal espacio. Y, y me parece súper interesante porque en realidad sí es cierto, como que uno sí tiene partes de la casa donde hace unas cosas y en otras donde hace otras cosas y está bien, porque cada cual decide como a qué lugar adquirirle cuáles valores, si me hago entender. Y Mm. también me acuerdo como que de la lectura un poco como que hablaba como de esta espacialidad un poco de lo que sería el cielo y el infierno y como la casa se ve representada como en ese hilo que tiene como estos tres como stages y entonces habla de como el desván, creo. El desván, que es la parte de arriba, es como llena de recuerdos, es llena de luz, es donde se acompaña la lectura, como que viene como muy como arraigado a unas sensaciones como muy diferentes a lo que genera, digamos, el sótano. Entonces siento que es real porque se vuelve como una metáfora de vida, que es lo como muchas veces cuando la gente dice como los trapitos se lavan en casa. Y es un poco como que siento que eso es algo como que como en una casa, como es algo que pasa como en el sótano, como que el sótano es donde uno guarda todos los secretos, o lo que la gente no quiere que vea, todo lo que la gente no quiere que escuche, y ya, y es como que uno sube a la casa y ya, todo está perfecto. Entonces, como que me gusta como esa dualidad, como que me parece súper interesante entender la casa como en ese, como ese limbo un poco entre las tres fases. Sí. Yo siento que, en cambio, a mí me conflictó mucho esas fases, ¿sabes? Porque venía desde lo que él planteaba al comienzo de esta idea, como juntar la idea de la casa onírica con también el inconsciente. Y pues eso es súper psicoanálisis y a mí me choca mucho el psicoanálisis, entonces digamos, yo siento que cuando yo leía tenía mucho sesgo. Yo leía y yo decía, no, por acá no, entonces todo lo que leía yo era como, uy, digamos, No, pero ¿saben? Cuando sí, me molesta, sí, es muy yo me difícil. molesté
Cuando dijo, hay un pedazo de la lectura que dice, vivir en un piso es vivir atrapado, una casa sin granero es una casa en la que se sublima el mal, una casa sin sótano es una morada sin arquetipos. Y comencé a pensar, y él, en general ahondaba más en la idea de como esta necesidad de que literal no fuera un apartamento y fui toda, no, no, no. Yo siento que le tengo como mucha simbología, mucho sentimiento, mucho todo a un apartamento. Siento que va mucho más allá de esto, pero era yo simplemente no queriendo colaborar con la lectura. Pero no, me costó. Me encanta. Bueno, creo que podemos seguir ahondando en muchas cosas, pero creo que nos vamos a pasar. Y Fabio, no nos Sí. odies por pasarnos de los 5 minutos. Gracias. Bueno, Bueno, chao. bye bye. Bye. Chao.